Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido y un tema que tiene que ver con la seguridad de las inversiones. ¿Son las inversiones en bolsa seguras? ¿Cuán seguras son las inversiones en bolsa? ¿Es seguro invertir? Bueno, vamos a ver. Vamos a partir de la base de que toda inversión tiene su parte de incertidumbre, su parte de riesgo, su parte de inseguridad, pero vivir también tiene su parte de riesgo, su parte de incertidumbre, su parte de inseguridad. Partiendo de ahí, partiendo de que nada es cierto, podemos basarnos en qué ha pasado en la historia para saber cuánto de riesgo asumo a la hora de invertir en qué tipo de activo, ¿no? Y en este sentido, si comparamos, por ejemplo, las acciones o la renta variable con otros tipos de activos, nos encontramos con otros tipos de activos como los bonos o las rentas o como las letras del tesoro, nos encontramos que es la inversión más segura que existe en cuanto a inversión financiera. De esto queremos hablar y del riesgo y de también cómo medir el riesgo y cómo reducir el riesgo para sentirnos seguros dentro de la inversión en bolsa. Iván, decir que la inversión en bolsa es la más segura y al mismo tiempo tener que lidiar con la volatilidad, ¿no?, que son las idas y venidas del mercado, puede parecer un contrasentido y, sin embargo, es lo que los datos históricos avalan. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? Pues yo creo que esto, digamos que lo que habría que reducirlo es al plazo temporal. Si nosotros cogemos, como decías, históricamente los retornos generados por la inversión en bolsa, por los índices en general, la verdad que no hay otros activos que consigan batir esta rentabilidad. Por tanto, desde un punto de vista de retorno, está claro que es el mejor de los activos en los que invertir. El problema que tiene, como tú decías, es la dispersión en esos retornos, lo que se llama volatilidad. La volatilidad es la dispersión de los retornos y se supone que para generar un retorno X, el mercado en este caso va a pasar por muchos puntos, va a subir y bajar mucho, lo que significa que en el corto plazo y no en el largo plazo, en el corto plazo puede que te pille a contrapié, es decir, puede que te pille en momentos donde la bolsa caiga mucho y sobre todo tú como persona no puedas aguantar y soportar esas caídas, esos drawdown que le llaman, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde está un poco la complicación de qué hacer. Si en el largo plazo esas rentabilidades, esos retornos son los más altos esperados, mientras que por otro lado, por el camino, voy a tener que tirarme por un puente porque no lo voy a poder soportar, ahí es donde está el equilibrio entre cuánto dinero inviertes en bolsa, cuánto de tus ahorros inviertes en bolsa y si tú vas a ser capaz de manejar las emociones que conllevan el hecho de que puntualmente esté por debajo de otros activos y por tanto tú vas a poder comparar que durante ciertos periodos de tiempo otras decisiones hubieran sido mejores que la bolsa. Sin embargo, en el largo plazo no es así, en términos generales. Por tanto, ahí desde mi punto de vista es donde está la complicación, en qué hacer y en ese aspecto, cómo medir el riesgo rentabilidad, si entendemos como riesgo la volatilidad, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Claro, aquí hay mucha amiga que separar, ¿no? Por ejemplo, Jeremy Siegel tiene un libro que es Stocks of the Long Run, donde hace una comparativa, ¿no? Y desde 1802, si hubieras invertido en la bolsa, supongo que será americana, la que él utiliza para la comparativa, si hubieras invertido $1 en 1802, tendrías en el 2014 $1.033.000. Si lo hubieras invertido en bonos, tendrías $1.600. En letras del tesoro, $200. En oro, €1. $1 se hubiera convertido en $3. Y en dólar, $1 se hubiera convertido en $0.05, ¿no? Hubiera sufrido el impuesto este que es la inflación, ¿no?, que al final hace que la moneda pierda valor. Entonces, sí, la bolsa en esta comparativa es la más rentable, pero claro, aplastante. Tienes el tema de la volatilidad y tienes el tema también de dónde invertir. Porque si en ese tiempo hubiéramos invertido, vamos a poner,
pues mi millón hubiera desaparecido, ¿no? Sí. O si hubiera invertido en alguna de cualquiera de estas empresas que al final han fracasado por el camino de la historia, hubiera perdido. Claro, estas comparativas se hacen trabajando con índices y esto es importante saberlo porque al final dices, no, es que invertir en bolsa es muy rentable. Conclusión, me voy a comprar a Bengoa y Santander, ¿no? Y Desastre, claro, eso al monumental. final no es tan rentable, ¿no? Entonces es bueno entender que existen en bolsa inversiones de riesgo muchísimo, Mucho. muchísimo. Invertir en una empresa mala o invertir en una mala selección de empresas tiene un riesgo altísimo, mucho más que invertir en bonos. Mucho más. Ahora, si invierto de una manera ordenada y adecuada, ese riesgo se minimiza de tal manera que la bolsa es muchísimo más rentable. En ese caso, habría que decir que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí la clave está en lo que estás diciendo, ¿no? Quizás para una persona que se inicia en el mercado de la inversión, o sea, en el mundo de la inversión, quizás tiene lógica precisamente lo que estás diciendo. Indexarse puede ser una solución tanto en cuanto es una cesta muy grande de valores preseleccionados y de alguna manera estás minimizando el riesgo por diversificación de activos, o sea, perdón, de acciones. Claro, esto es interesante porque si tú decides invertir en bolsa y compras unas pocas empresas y haces una muy mala selección de estas acciones, pues el desastre puede ser monumental, pero monumental. Yo creo que quizás aquí habría que romper una lanza en favor de los ETFs, los índices, los fondos de inversión para la gente que se inicia. Es decir, la manera de iniciarse en el mercado de la inversión para minimizar el riesgo, ¿cuál sería? Que o bien invertir en cestas de valores preseleccionadas tipo ETFs pasivos o índices o en ETFs activos o fondos de inversión activos que estén preseleccionados por gestores que sepan lo que están haciendo y al menos sean una cesta muy grande donde la posibilidad del error es menor, ¿no? Yo creo que quizás es la manera de empezar en estos casos y poder ir haciendo un ahorro sistemático a largo plazo, asumiendo la volatilidad, es decir, esta volatilidad no la vas a evitar, pero sí que es cierto que ese camino es muy fácil de iniciarse de esta manera, poquito a poco y no pretendiendo ser el que, digamos, el que haga la mejor selección de acciones. Y yo creo que esta inversión es fantástica, esta acción va a ser la mejor, voy a comprar aquí y te cepillas tu dinero en cuestión de un par de años, ¿no? Eso sería un grave error. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, al final se trata de... Yo estoy invirtiendo en empresas cuando invierto en la bolsa, o estoy invirtiendo en ventures, ¿no? Estoy invirtiendo en aventuras empresariales, estoy invirtiendo en proyectos que crean productos y servicios que venden a la gente. A veces esos productos y servicios se venden con éxito y otros fracasan, ¿no? Pues yo qué sé, Newton era un gran científico, pero fracasó en sus inversiones en bolsa y lo perdió todo, porque invirtió en la famosa aquella empresa de las Indias y tal, ¿no? Entonces hay que saber dónde se invierte. Cuando inviertes en varias, reduces el riesgo. Cuando esas varias las eligen profesionales, el riesgo se va reduciendo. Y lo que se trata como inversor es que ese riesgo se vaya reduciendo cada vez más y al final el riesgo quede minimizado de tal manera que tú no vas a perder tu capital. No, o solo lo vas a perder en términos temporales debido a la volatilidad, pero no en términos absolutos porque has hecho una mala inversión. Y eso es muy importante y creo que, como tú dices, es la gran manera de evitarlo. Es decir, A, me asesoro con profesionales, B, invierto en productos gestionados por profesionales y no intento descubrir la gran empresa del futuro, porque ahí es donde está el gran riesgo, ¿no? El gran riesgo incluso de perderlo todo, porque claro, esa empresa del futuro pues puede no ser absolutamente más que un bluff, ¿no? Claro, y yo creo que para redondear este tema, ¿no? Y poder cerrar un poco el asunto, una cosa que creo que es interesante también es valorar el tema de los índices. Estábamos comentando que invertir en un índice puede ser una solución, pero también puede ser un problema.
sea, veamos, por ejemplo, índices como el Nasdaq, que el mayor peso de las acciones del índice están en 5 acciones o 6 acciones. O el S&P, que ahora ha entrado Tesla también y por tanto resulta que en 6 acciones está prácticamente todo el grueso del índice. Entonces, cuando uno, por evitar riesgo, quiere invertir en el S&P, por ejemplo, está bien porque estás diversificando muchísimo, pero por otro lado, estás diversificando el número de acciones, pero no necesariamente tu inversión está destinada de manera equiponderada entre esas acciones, sino que lo que estás haciendo es invertir el 50% de tu dinero en 6 acciones. Por tanto, en esta fase de los últimos años que hemos visto cómo estas acciones subían a lo bestia, claro, la gente se olvida del miedo, o sea, se le va el miedo porque el S&P no ha parado de subir, estas acciones no han parado de subir y parece ser que la inversión indexada es lo mejor, pero nuevamente hay muchísima oferta de producto, hay índices que están equiponderados de otra manera, como comentabas, gestores que no necesariamente invierten el mayor peso de sus acciones en esas 6 tecnológicas, o otros tipos de ponderación, donde a lo mejor están ponderado más en las pequeñas que en las grandes. En fin, hay muchas cosas que el inversor tiene que aprender para coger aquello que realmente le guste y realmente distribuya el riesgo, porque si no, históricamente se ha visto que en más de 10 años las grandes empresas del S&P no han sido las grandes, han cambiado a periodos de más de 10 años. Por tanto, ¿cuánto tiempo más van a durar siendo las grandes de ahora las empresas grandes? Pues igual no lo son dentro de unos años. Y si te pilla a ti, pensando que en los últimos años ha sido la panacea, pues sería también un error, ¿no? Yo creo que el concepto de diversificación en este caso es importante diversificar en número y en peso de inversión. Y eso es algo que muchos inversores también adolecen un poco. Yo creo que con eso más o menos estaría el tema cerrado. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, estás hablando de algo que al final la cosa tiene siempre más miga de lo que parece, ¿no? Y hay mucho marketing en el mundo de las finanzas, ¿no? Entonces, los que venden indexados te dicen, indéxate, la indexación es lo mejor, la indexación es lo único que existe, ¿no? Los que venden fondos de renta variable, pues te dicen, la renta variable, selección de empresas es lo mejor del mundo y para todo el mundo lo suyo es lo mejor. Pero para ti como inversor, lo que tú necesitas es lo mejor. Y lo que tú necesitas requiere cierto análisis para que tú te encuentres luego cómodo. Entonces, tú estoy de acuerdo contigo en que la indexación está muy bien hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y no podemos volvernos locos con ningún producto, ¿no? Entonces, la indexación tiene muchos problemas, que quizá en estos años no se han visto tanto porque, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? En las empresas grandes de los índices han tirado, punto final. Pero tiene muchos problemas que se pueden superar, como tú bien has dicho, y es lo que yo aconsejaría con este tipo de ETFs activos americanos que ahora pues te hacen un montón de estrategias y luego estos los equiponderas, tienes varios dentro de tu cartera, se descorrelacionan y funcionan muy bien. Pero, y eso minimiza nuevamente el riesgo. Correcto. Y hay que tener, porque el mayor riesgo, fíjate que voy a decir, el mayor riesgo es escuchar al que te quiere vender su producto. O escuchar al amigo que te dice, oh, pues yo he invertido en tal empresa y he ganado un 200%. Normalmente no suele ser. O no te cuentan todas las que han perdido un 500%, ¿no? Y entonces tú te vas ahí por y te acabas comprando también esas acciones de la empresa de tu amigo, ¿no? Entonces, no hacer caso a las cosas que nos cuentan y hacer realmente un análisis apoyado por profesionales, buscando lo que uno necesita y no cayendo, digamos, en las trampas del marketing financiero, que hay mucho por ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que sí, al final un poco es eso, la gente cuando se inicia en el mundo de la inversión, un poco por recapitular, pues tendría que buscar no ser ellos quienes quieran analizar las empresas porque quieran tener el éxito de tener razón, ¿no? O sea, la recompensa de tener razón, esto es absurdo, no hace falta tener razón, lo que hace falta es no perder dinero, eso lo primero. Segundo, que para ello utilicen vehículos de inversión que están diversificados, que
tengan cuidado en si realmente están diversificados o no, como por ejemplo el S&P no está diversificado y por tanto tiene muchas acciones, pero no está diversificado, por tanto el riesgo es de concentración. Hay que ser consciente de este tipo de cosas. Fondos de inversión, ETFs americanos, que los hay de muchos tipos, por sectores, por temáticas, geográficos, muy chulos, por tanto puedes hacer algo interesante y repartir tu dinero entre este tipo de cosas y entonces sí, cuando tú tienes una cartera que se compone de pues 5 o 6 productos entre ETFs y fondos y los dejas correr poquito a poquito y haces ahorro sistemático y vas invirtiendo a largo plazo, entonces sí, admites la volatilidad que comentábamos al principio, que será más reducida que si concentras en un solo activo y bueno, pues te puede ayudar a navegar esa locura para que al final el retorno anual, o sea, el retorno anual medio después de varios años de inversión sí pueda ser interesante. Ese retorno que veíamos, que es el más rentable, el de la inversión en bolsa, pues que puedas ser partícipe de eso en cierta proporción, siempre y cuando no por el camino no te hayas quedado, ¿no? Yo creo que esa es un poco la... Y para evitar quedarte por el camino, pues las claves que estamos diciendo, yo creo, ¿no? Más o menos sería algo así. Estás aportando algo que es lo del ahorro sistemático. La gente no tiene ni idea de la fuerza que tiene el ahorro sistemático a la hora de que tu cartera multiplique por muchísimo la rentabilidad. O sea, esa rentabilidad es de €1 invertido, esa rentabilidad que publica Siegel en su libro es de €1 invertido en 1802. Ahora, si eso le vamos poniendo €1 cada día o cada año. Cada año, vamos, es que Cada da igual, año es una fortuna. eso es una multiplicación absolutamente brutal del rendimiento que no se produce en ningún otro activo porque la bolsa es uno de los lugares en los que el interés compuesto se puede hacer jugar muchísimo más y además con eso porque lo has dicho un par de veces y ha quedado ahí. Sí, es cierto, no había Y yo caído. le diría a todos los que están escuchando esto que cojan un papel y hagan ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué pasa si invierto 100 euros cada mes a una rentabilidad del 10%, del 12% anual media? ¿Qué sucede con una cartera a lo largo de 10 o 15 años? Y se darán cuenta del poder que tiene el invertir en empresas razonables, buenas, en una cartera bien gestionada y bien ordenada. Dicho esto, esto no quita con que toda la vida es riesgo y vivir ya supone un riesgo que hay que saber lidiar con él cada día. Y hasta aquí este vídeo de Casting Strategies. Nos vemos en nuevas entregas. No os olvidéis suscribiros al canal, no os olvidéis darle like si os ha gustado y no os olvidéis ver otros muchos vídeos de Casting Strategies que están ahí para que disfrutéis de ellos. Muchas gracias y nos vemos en próximos programas.